¿Vale? Tienes ahí el mando, Vale. Bueno, pues sigo enlazando la historia de la raqueta que he comentado antes, ¿vale? Aquí pongo otras imágenes en otras zonas de viaje también, de la Gold Star. Y hablando de la Sutton, hemos hablado que Maya Sutton solamente lo usó en su última victoria de Wimbledon, los primeros lo utilizó con la Richard Sears, ¿vale? Y después el cambio de marca de Sutton a Gold Star la usaron otros jugadores, ¿vale? Que incluso hay jugadores como pequeño Little Sears, que ganó el campeonato de Estados Unidos en 1915 con la Santos y en 1919 con la Gold Star. Pero si tenemos que destacar un jugador que utilizó esta raqueta, ¿vale?, tan peculiar y por lo que la miraréis de manera distinta, incluso como ha pasado con mi compañero con el tema de la Longu, se refiere por Nishan Norris Williams, ¿vale? No sonará a nadie este jugador, no suena casi seguro a pocas personas, a pesar de ser famoso en Estados Unidos, pero después de esta historia seguro que sonará a bastantes personas, ¿vale? A ver, nos ponemos primeramente nos ponemos en contexto. Richard Norris Williams es jugador americano, ¿vale?, pero nacido en Suiza. El padre, de la alta sociedad americana, abogado, lo mandan a trabajar a Suiza, a Ginebra, por un par de meses. Por el motivo que sea, acaba encantado de Suiza y se lleva allí prácticamente ya toda su vida. Allí, ten en cuenta que vamos hablando de una persona de mucho poder adquisitivo, que se mezcla en la alta sociedad, enseña a jugar al tenis a su hijo, ¿vale? Y para que veamos que de las personas que estamos hablando, incluso ellos son bisnietos, Richard Norris Williams es bisnieto de Benjamin Franklin. O sea, tenemos hablado de que es una personas muy conocidas en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? ¿Vale? En 1911 ya Richard gana varios torneos en Ginebra, se le queda un poco corto a lo mejor su competición en el país suizo, y teniendo los lazos de unión de familia con su padre con Estados Unidos, pues deciden marchar a Estados Unidos, ¿vale? Y en eso aprovecha también que es becado por Harvard, ¿vale? Estamos hablando de 1911, ¿de acuerdo? Y en 1912 embarca hacia Estados Unidos. No sé si algunos saben en 1912 qué barco embarcó hasta Estados Unidos. No sé si es el Titanic. Pues iba dentro, ¿vale? Entonces estamos hablando que este jugador estaba dentro del Titanic y si decimos que ha jugado con esta raqueta y que ha ganado campeonato de Estados Unidos porque ha sobrevivido, ¿vale? Esta historia la cuenta él ya a las finales de su vida. Nunca fue una persona de contar lo que sucedió ni nada, porque lo pasó muy mal, obviamente, pero ya contaremos por qué, ¿de acuerdo? Pero ya al final de su vida sí que hizo una entrevista y en esa entrevista pues narró muchos detalles que James Cameron aprovechó para anotar y para poner en su película Titanic, que aparecen escenas clavadas, contadas por el jugador. Entonces, en abril de 1912, embarca el barco para su idilio de estudiar en Harvard y jugar en Estados Unidos, pero se encuentra con la mala pata que viaja en el Titanic y choca con el iceberg. Él nos narra, pues todo esto es de esa entrevista que hemos comentado, que él sintió ese impacto, porque muchos pasajeros no lo sintieron, si estudiáis y analizáis cómo sucedió el Titanic, pero él sí lo sintió. Y dejó a su padre, pues viajaba con su padre, dejó a su padre en el camerino, ¿vale? Ellos viajaban en la cubierta A, donde viajaba la gente de dinero, y decidió salir a ver lo que había sucedido. En ese tiempo que había sucedido, había una parte ya del Titanic que estaba un poco ya, la gente un poco con los nervios de lo que había sucedido, mucha gente corriendo, todavía no estaba pasando nada, pero en ese trayecto se encuentra con un trabajador que estaba en una cabina encerrado, y eso lo sabemos porque aparece en la película de James Cameron, y él, deportista y demás, pues consigue con el hombro romper esa puerta y liberarlo, a lo que viene incluso, que nos cuenta la anécdota, que viene un trabajador del barco y ponen como si fuera una reclamación, una actuación de que más adelante tendría que pagar esa puerta que ha roto. Sí, imagínense si ha roto el barco, ¿vale? Viendo eso lo entretiene mucho tiempo, esa escena de discusión, de romper la puerta, ayudar a esa persona, discutir con el trabajador de Titanic que tiene que rellenarme tal dato, de todas esas cosas para que me vas a pagar después los daños. Lo entretiene mucho tiempo, pero ya la cosa se estaba complicando. Entonces decide viajar de nuevo, ver a de nuevo dónde estaba su padre, ¿vale?
y ver qué solución puede tomar y subir a la cubierta A, donde obviamente está la gente que supuestamente se iba a salvar antes, aunque en el Titanic realmente estaba todavía el protocolo de que primero se montan las mujeres, después los niños, aunque eso se saltó un poquito, pues fue un poco desmadre, y hay historias que uno no puede alargar incluso mucho, porque de un esgrimista que ganó una medalla de plata, que se saltó el protocolo, cogió su barca él solo, incluso pagó para que no se montara más gente. Hay muchas historias, hay que contar en ese tema, cómo se saltó el protocolo. Bueno, esa pérdida de tiempo le hizo que la cubierta donde estaba estuviera cerrada. Entonces no pudieron acceder a esa cubierta, el privilegio de montarse en bote antes. Y se fueron al gimnasio, donde se estaba acumulando la gran mayoría de la gente, porque realmente hacía bastante frío, ¿de acuerdo? En el gimnasio estuvieron un tiempo, pero el gimnasio se comenzó a llenar de agua. Entonces, al llenarse de agua, decidieron ya ellos salir del gimnasio e irse a la cubierta más cercana que tuvieran. Con el tan mal hecho que volvemos a ver, igual que el Titanic, la chimenea superior del Titanic que se ve en la película, que nos narra incluso Richard, y sobre eso traslada a Jane Cameron, ¿vale? Se cae y ahí mata al padre, ¿vale? En ese momento mató al padre, cuerpo que ha desaparecido, que no lo ha vuelto a encontrar más, ¿vale? Y a pesar de todo ello, el jugador de tenis, en vez de saltar, intentar, se quedó ayudando y fue de los últimos que abandonó el barco, intentando meter a la gente en los botes, salvar a las mujeres, salvar a los niños principalmente, y se quedó ayudando a todo el mundo que pudo. Ya cuando ya no podía aguantar más la situación, decidió saltar al agua, y él nos narra que cuando saltó al agua había muchos gritos, gente, un espanto, eran 1.600 personas los que estaban en el agua, según nos narra, ¿vale? Pero que al tiempo de la media hora el silencio era ya grande. Estaba ya la gente muriendo congelada, la gente ahogada, por lo que él decide, iba con un abrigo de bisón, que nos contó también, unas botas, decide intentar buscar cómo salvarse, se quita el abrigo, se quita las botas y decide ir nadando hacia una embarcación. Voy a poner un poquito también las imágenes, aparte de la raqueta, ¿vale? A ver. Bueno, ahí lo tienen, ¿vale? A él. Decide ir a la embarcación, pero había 30 personas y no cabía más nadie. Él, obviamente, no peleó por meterse ni nada, sino se quedó rezagado en la embarcación y con las piernas debajo del agua, ¿vale? Hasta que vino el barco de salvamento. Un frío tremendo, imagínense las piernas al frío que estaban en un iceberg. Cuando llega el barco de rescate, ¿vale? Entonces, cuando llega el barco de rescate, automáticamente los médicos, por gangrena, por precaución, querían cortar las piernas. Dicen, ¿cómo me van a cortar las piernas si tengo que jugar al tenis? Pero bueno, les dicen que era lo recomendable, porque si no, el riesgo de muerte pues, era inminente. Él lo que hace para intentar, y menos mal que lo hizo a pesar de dolor andando, es no parar desde su viaje hasta Nueva York, no parar de andar. O sea, no parar de andar para entrar en calor y ver que podía tirar para adelante. Y eso verdaderamente, cuando llegó a Nueva York, le salvó un poco la vida porque no le amputaron las piernas. Él incluso, por su propio pie, cuando llegó a Nueva York, ¿vale? Fue a ver a su familia, a contar la historia, que había perdido al padre, que no lo encontraba, y lo que había sucedido. O sea, imagínate la sangre fría que tuvo que tener y demás. Y estamos hablando de 1912. ¿Qué sucede un año más tarde, 1913? Que queda campeón del campeonato de Estados Unidos. O sea, a pesar de no que le cortaran las piernas, ¿vale? No que sufrió una enfermedad permanente, sino que al año siguiente, ¿vale? En 1913, queda subcampeón de Estados Unidos. Pero no suficientemente contente con eso, en 1914 y en 1916 queda campeón del torneo de Estados Unidos, ¿vale? O sea, que imagínate el grado de supervivencia de tal jugador, ayuda y demás, y cómo lo consiguió. Pero no es suficiente con eso, ¿vale? Que en 1924, en los Juegos Olímpicos de París, ¿vale? Ganan dobles mixtos, ¿de acuerdo?, la medalla de oro. Pero ahí sucede otro, estamos hablando antes de Nadal, que ganó con el dedo partido y demás, pues ahí, en 1924, gana los Juegos Olímpicos. Pero ¿cómo lo gana? Lo gana con Hazel Wittmann, y cito textualmente, ¿vale?, las palabras que nos comenta él, cómo ganó esa final de dobles mixtos. Nos comenta que íbamos perdiendo y me hizo un esguince de segundo grado y no podía andar, ¿vale? Le dije a Hazel que nos retiráramos, que no era capaz de seguir, pues no podía ni andar. Me dijo que no me diese por vencido, que había sobrevivido al Titanic y a la guerra y que tenía que seguir. Lo teníamos todo en contra, perdiendo, ¿vale? Nos estaban barriendo, pero decidí hacerle caso y seguir. Y al final ganamos. O sea, es increíble, a pesar de todo eso, de nuevo cómo la resiliencia y cómo de nuevo gana, ¿vale?
A día de hoy, y para terminar, ¿vale? Decir que hasta la aparición de Roger Federer, ¿vale? Es el único jugador suizo, de descendencia suiza, que tenía un Grand Slam, ¿vale? Así que enlace de unión entre uno de mis jugadores favoritos como Roger Federer, ¿vale? Y el jugador americano como es Richard Norris Williams, ¿vale? ¿De acuerdo?